Si usted lee en San Juan el capítulo 12, San Juan el capítulo 12, hay una referencia bíblica allí. Solo lo voy a parafrasear o solo voy a hacer un comentario sobre él. Y resulta que Jesús está en cierto lugar recibiendo, así lo menciona Lucas, que es otro evangelista que registra este hecho. Son dos referencias, son contextos paralelos, se le llama. San Juan 12, 1 al 8 y San Lucas 7, 36 en adelante. Estas dos referencias están registrando el mismo hecho, pero cada evangelista se enfoca en un asunto distinto. Y Lucas, por ejemplo, él menciona que es en la casa de un hombre influyente de las sinagogas y que mientras ellos estaban ocupados en un banquete, en una celebración, en una comida, una mujer entró sigilosamente y sin pedir permiso, sin anunciarse, sin estar dentro del programa y el protocolo que a veces se da en esas reuniones, esta mujer vino y con un frasco de perfume ungió, pero dice que primero con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Y luego de lavarlos y secarlos con sus cabellos, dice el texto que ungió sus pies también. Y San Juan el evangelista menciona otro dato, porque Lucas dice que el fariseo o esta persona influyente dentro de su corazón empezó a argumentar y decir, si este fuera profeta, sabría que esa mujer que está allí es una mujer pecadora. Y entonces Jesús le dice, ¿sabes cómo se llama el que menciona Lucas? Simón creo que se llama. Le dice, ¿sabes una cosa? Entré a tu casa y no me diste beso en la mejilla. Y esta mujer ha besado mis pies. Entré a tu casa y no lavaste mis pies, que era un acto de cortesía que siempre. Eso es lo mismo como cuando alguien va a su casa y usted dice, pase adelante, siéntese. Eso es algo que no falta en la bienvenida que usted da. Y le dice, tú no lavaste mis pies, pero esta mujer los ha lavado. Y luego le da un ejemplo y le dice, mira, ¿sabes que había alguien que tenía 2 deudores? Uno le debía, no sé cuánto dice ahí, 500 denarios, eso es mucho dinero, 500 denarios. Y otro le debía, ¿cuánto? Solo 50 monedas pequeñas. Y le dice, como estos no tenían cómo pagar, se les perdonó su deuda. Y le hace la pregunta, ¿quién crees tú que ama más? ¿Quién estará más agradecido? Y le dice, pues aquel a quien se le perdonó más. Y le dice, pues es lo mismo. Al que más se le perdona, más ama, más agradecido está. Lo cual significa que aquellos que no se toman un tiempo para decirle a Dios gracias, es porque, ¿qué cree usted? ¿No son pecadores? Mire, si alguien no tomó este tiempo para celebrar el Día de Acción, hágalo todavía esta semana. Porque si usted no lo hizo, significa que su pecado aún no ha sido perdonado. Por eso no está agradecido. ¿Me explico? Usted todavía está cargando. Y Jesús dice, al que se le perdonó más, ama más. Pero Juan es el que menciona una crítica un poco más severa. Y habla de la misma mujer, pero dice el evangelista Juan que algunos de los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, empezaron a juzgar y a criticar mal esa acción de gracias de la mujer. Y uno de ellos, el más irritado, quisquilloso, no sé qué palabra usar, el que más argumentó, el que más alaridos dio allí, ¿cómo se llama? Judas.
¿Y quién fue Judas? El traidor, el que dejó que Satanás entrara a su corazón. De manera que cuando se critica aquello que se hace para Dios, esa crítica no viene de un corazón saludable, viene de un corazón enfermo, viene de un corazón contaminado. Porque inmediatamente después San Juan dice que Satanás había entrado al corazón de Judas. Y por eso él actuaba de esa manera. Pero si entramos ahora en esto del tema del Día de Acción de Gracias, que quiero ilustrar un poco esto, yo preguntaría a la iglesia, ¿pensaría usted que es malo si se tratara de importar, como a veces se dice? ¿Pensaría usted que es malo importar alguna actividad que trae bendición? ¿Será eso malo? Como para que se diga, esto no es nuestro, ¿por qué lo traen de fuera? Si es algo que trae bendición, dígame usted, voy a mencionar quizás nombres, pero no por señalar países, pero Guatemala importa cerveza de México, ¿sí o no? Yo sé que muchos no saben de eso, pero Guatemala importa cerveza de México. ¿Lo ven como malo? Y esta misma gente empieza a escribir y dice, ¿por qué están importando eso de México si eso es malo? Eso no es de Guatemala, ¿y por qué lo traen? No. Guatemala importa whisky de Europa. ¿Y critican igualmente de malo eso? Y mire, y todo eso está causando miles de muertes al año en nuestro país. Pero eso no se critica. Entonces es curioso que si fuera el caso, porque voy a llegar al punto que es la enseñanza de hoy, si fuera el caso que alguien, como dicen, importara una fiesta de otro país para traerla, es curioso que si se importara eso, y eso va a traer bendición al país, bendición a la gente, ¿no le parece curioso que eso sí se critique? Y se diga eso porque lo están haciendo. Y yo creo que es saludable, y lo creí saludable, por eso desde el año pasado empezamos a enfatizar sobre esto. Lo creí saludable primero porque yo considero que no solo países como los países europeos y Estados Unidos y Canadá, yo no creo que solo ellos tengan razones para darle gracias a Dios. ¿O será que Dios solo ha bendecido a esos países como para que establezcan un día de acción de gracias? ¿No ha bendecido Dios también a Guatemala? Para que Guatemala se una un día a darle gracias a Dios. Y si Dios no hubiera bendecido aún a Guatemala, quiero decirles que es interesante que en Europa los países que tienen un día de acción de gracias, es interesante, muy interesante de verdad, que Estados Unidos y Canadá, que tienen establecido ese día de acción de gracias, son los países más desarrollados. ¿No le parece interesante a usted? ¿No será que ese desarrollo y ese crecimiento está ligado a su acción de gracias? Por favor, investigue. Podría ser esa la razón. Y yo quiero que Guatemala sea bendecida. Yo quiero que Quetzaltenango sea bendecida. Y más que eso, yo quiero que mi familia sea bendecida. Entonces, aunque todo mundo critique
o juzgue mal el que yo celebre un día de acción de gracias a Dios, yo diría, primero, no lo hago para quedar bien con el mundo, sino para quedar bien con Dios. Primero, yo lo celebré no para la gente, yo lo celebré para Dios. No sé para quién lo hizo usted. Entonces, si soy bendecido haciendo esto, la crítica no me parece importante o influyente en mis decisiones, porque yo quiero bendición. No sé cómo está usted en esto. Lo hice para Dios, lo hice para Él y lo disfruté. ¿Cuántos se gozaron con esto? Y viene bendición. Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. ¿Estamos? Está ahí muy cerca. Dice la palabra, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Esa palabra reconocer significa que agradezcan. Y ahí empieza hablando de las acciones de gracias. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Esto es que agradezcan, que valoren. ¿A quiénes dice? A los que trabajan entre vosotros. Y allí podríamos mencionar a los que los tienen bajo su cargo, los que están haciendo un trabajo útil en favor de ustedes. Y luego dice, y os presiden en el Señor, lo cual significa han aceptado la responsabilidad de cuidarles a ustedes. Y luego dice, y os amonestan. Y la razón, mire usted, ¿por qué el apóstol Pablo menciona, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, por qué menciona todas estas acciones? Él dice, reconozcan, valoren, agradezcan a los que trabajan entre ustedes, a los que los presiden o guían en el Señor, a los que los amonestan, porque muchas veces agradecemos mucho cuando las personas nos felicitan, pero nos molestamos cuando alguien viene y nos corrige. ¿Me explico? Y esa es la razón por la que muchas veces las personas se disgustan, porque no quieren ser corregidos. Pero la palabra dice, y es un mandamiento que hay, la palabra dice, tienes que valorar, tienes que reconocer, tienes que agradecer a aquellos que trabajan, es decir, que hacen cosas en favor de ustedes, a aquellos que los dirigen, pero también a aquellos que un día los amonestan y los corrigen, los disciplinan. No hay amenes, pero así manda la palabra. Número 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, número 14, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra ocioso allí significa los desordenados. Desordenados en sus relaciones, por ejemplo, relaciones conyugales. Desordenados en su vida familiar, en su trabajo, en sus finanzas, en su servicio, en todo esto. A eso se refiere a los ociosos, los que viven desordenadamente. Dice que los alentéis, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y número 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
El apóstol Pablo podríamos decir que es el apóstol de las acciones de gracias, porque en todas sus cartas, en la salutación, él siempre incluye la palabra gracia, gratitud. Y muchas veces él dice, doy gracias a Dios, agradezco a Dios. Es de alguna manera muy inclinado a hablar de las acciones de gracias. Y es el apóstol Pablo, si quiere una referencia, en 2 Timoteo el capítulo 3, el versículo 2, es el apóstol Pablo el que menciona la gratitud como una cualidad fundamental para todo hijo de Dios, porque allí menciona que la ingratitud corresponde a aquellos que no son hijos de Dios. De manera que si aquellos, los que llama ingratos, son los que no pertenecen a la familia de Dios, significa que los que sí tienen gratitud, pertenecen a la familia de Dios. ¿Y por qué lo hace de esa manera la palabra? Porque hay un mandamiento allí, cuando dice, dad gracias en todo. Este es un mandato que nos da la palabra del Señor. Y está ubicado al mismo nivel de los otros mandamientos acerca de la oración. La gratitud es tan poderosa como la oración. La gratitud trae tanta bendición como el gozarse, estar siempre gozoso, dice. La gratitud, las acciones de gracias son tan importantes como el no contristar al Espíritu Santo. Está ubicado al mismo nivel. ¿Y por qué es esto? Porque lo he enseñado, y no voy a regresar mucho a ello, pero lo he enseñado, nacemos siendo ingratos. Al niño hay que enseñarle a ser agradecido. No nace con esa cualidad. Todos no hemos nacido con la cualidad o con esa virtud de ser agradecidos. Y tenemos que aprender. ¿Y por qué debemos ser agradecidos? Porque la ingratitud o el no ser agradecido tiene consecuencias muy dañinas en la vida. Le podría mencionar algunas. Voy a ir muy rápido en esto, pero le voy a mencionar algunas. Usted ha leído en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 13, 12 y 13. Habrá leído que Dios llamó a Abraham y le dijo, quiero que salgas, quiero que partas, que dejes la casa, las costumbres de tus padres, las raíces de tus padres, las costumbres de tu tierra, y te voy a llevar a un lugar donde yo quiero bendecirte, quiero engrandecerte, quiero levantar tu nombre, quiero hacerte una persona muy importante. Y Abraham obedeció a Dios. Y la palabra dice que constantemente Abraham estaba agradeciéndole a Dios. Cada jornada que él terminaba, levantaba un altar y le agradecía a Dios. Pero llegó un momento cuando Abraham dejó de hacerlo. Dejó de hacerlo. Dejó de ser agradecido. Y entonces vino una crisis y él tuvo que irse huyendo hacia Egipto. Y se olvidó de su agradecimiento. Se olvidó de sus altares. Y en Egipto estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de perder su matrimonio. Estuvo a punto de perder sus bienes, todo lo que había adquirido. ¿Por qué? Porque dejó de ser agradecido. Y la palabra dice que Dios le reveló todo esto y él tuvo que regresar, dice el capítulo 13, por sus jornadas hasta que encontró y al fin logró estar en el lugar donde había levantado el último altar. No sé, pero muchas veces la vida de personas es impactada negativamente porque han dejado de ser agradecidos. Han dejado de levantar su altar de agradecimiento a Dios. Y de pronto ven que su vida empieza a desmejorar en muchas áreas. Y algunos quizá en algún momento no logran reaccionar y llegar a entender que se debe
a que han dejado de ser agradecidos y se han convertido, como dice el apóstol Pablo, en ingratos. Y hay otras referencias en la Biblia. ¿Qué les diría? La ingratitud pone en riesgo. La ingratitud muchas veces pone en riesgo las bendiciones. No solo nos hace retroceder, como fue el caso de Abraham. Él tuvo que regresar. La ingratitud pone en riesgo las bendiciones que creemos seguras ya en nuestras manos. Hay un hombre en la Biblia, esto está en el primer libro de Samuel. Este hombre se llamaba Nabal. Tenía una esposa muy especial, una mujer sabia, una mujer sensata, pero lastimosamente esta mujer se había casado con un insensato, un malagradecido. Este Nabal había logrado levantar su fortuna, su hacienda, había crecido porque el ejército de David había levantado un vallado alrededor de ellos. Y ningún otro reino había entrado a esa región. Ningún grupo de saqueadores había entrado allí, porque allí, junto a Nabal, estaba David y su ejército y sus valientes. Algunos les he impartido acerca de los valientes de David. Y había prosperado este hombre. Un día David estaba tan escaso de algunos recursos que mandó a unos jóvenes y le dijo a Nabal: mira, hemos sido esto para ustedes. Nosotros hemos guardado, les hemos cuidado. Aquí no han entrado ladrones, no han entrado invasores. Su hacienda ha estado protegida porque nosotros hemos estado acá alrededor. Y le dijo: te pido, te ruego que nos des algo para tomar y algo para comer. Se nos acabaron los recursos que habíamos preparado para esta expedición. ¿Y sabe lo que hizo Nabal? Un insensato malagradecido. Ojalá, mis amadas hermanas, no les haya tocado un marido así. Pero ya saben lo que le pasó a Nabal. Entonces tengan esperanza. ¿Y qué hizo Nabal? Dijo: ¿y qué se cree David? Si esto lo he hecho yo, mi trabajo, mi esfuerzo, yo soy el que ha madrugado, yo soy el que he levantado todo eso. Y le dijo: ni siquiera lo conozco, que vea dónde consigue. Cuando estos le fueron a decir a David: bueno, ¿no me quieres como tu amigo? Entonces vamos a ver cómo te va si me convierto en tu enemigo. Y cuando los siervos vieron que ahora el ejército que cuidaba los bienes de Nabal iban contra ellos, le avisaron a Abigail, y como una mujer muy sabia, como hacen algunas mujeres, el marido es un terco, no diezma, no ofrenda, y la mujer, allí escondido del marido, redime algo y le diezma a Dios y ofrenda a Dios y guarda las finanzas de la casa. Así lo hizo esta mujer, Abigail. Preparó panes, alimentos, mató siete ovejas, las preparó y le llevó. Y fue a encontrarse con el ejército. Le dijo: por favor, no hagas esto. Lo que pasa es que mi marido, así como es su nombre, así es su espíritu. Es un terco. Es un insensato. Y David dijo: porque tú has hecho esto, será Dios el que va a juzgar. Y se salvó. Mire usted, la ingratitud pone en riesgo lo que incluso ya se posee. Y usted sabe que después, 10 días después, fue
funeral de Nabal. Pero vienen las bendiciones de dar gracias. Habría muchos ejemplos, pero solo quería tomar esto de la ingratitud. Y por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sean agradecidos, den gracias en todo, rompan esa maldición de la ingratitud, conviértanse en verdaderos hijos de Dios, que saben lo que es el agradecimiento. Hay muchos beneficios por los cuales darle gracias a Dios. Voy a mencionar algunos. El primero, dar gracias a Dios nos abre o nos habilita las puertas para entrar a la voluntad de Dios y verla cumplida en nuestra vida. Eso hace las acciones de gracias. El agradecimiento nos abre esas puertas. El agradecimiento nos da acceso a la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra no está diciendo que la voluntad de Dios es que demos gracias. La palabra está diciendo que hay una voluntad de Dios a la cual tenemos acceso con nuestras acciones de gracias. Y en este contexto y en otros más, esa palabra voluntad de Dios se refiere a lo que Dios ha determinado que suceda en nuestra vida. Pero más que eso, se refiere muchas veces o tiene mucha relación a lo que es una herencia o un testamento. Los notarios saben esto, que un testamento no es otra cosa que la expresión de la voluntad del testador. Está expresando su voluntad. Y eso no puede cambiarse, más que solamente por el testador. Entonces, cuando dice esta es la voluntad de Dios, significa este es el testamento que Dios hizo en tu favor. Y para que entres a poseer y a recibir los beneficios de ese testamento, tienes que hacerlo con esa llave que se llama acciones de gracias. Si no usas esa llave, no entras a poseer la voluntad de Dios. Hay personas que usan mal esa expresión. Y cuando vienen situaciones negativas, algunas veces dicen, quizá esta sea la voluntad de Dios. No, eso no es así. La voluntad de Dios siempre es buena. ¿Qué más dice la palabra? Es agradable y es perfecta. Algunas veces pasamos por situaciones duras, difíciles. Y sucede que algunas veces esas situaciones difíciles o contrarias son solamente el camino para llegar a poseer nuestra herencia. Así le sucedió al pueblo de Israel. Pasar por el desierto fue solo el camino hacia su herencia. Y cada vez que ellos encontraron situaciones duras, adversas, desagradables, Dios les arregló esa situación. Iban por el desierto y por las noches, cuando podían ser presa fácil de las fieras, de las bestias del campo, Dios sobrenaturalmente hizo venir una columna de fuego, luz suficiente para ahuyentar todo peligro. Durante el día, cuando el calor podía ser sofocante e insoportable, ¿qué hizo Dios? Trajo una nube sobre ellos. Les dio aire acondicionado gratuito durante 40 años. Y aún así no eran agradecidos. Dice la palabra en Romanos, ni le dieron gracias. Pero el agradecimiento es la llave. Número 2, el agradecimiento incrementa nuestro capital. Ese capital de bendiciones en el reino de Dios. Abraham, ya en el capítulo 15 de Génesis, Abraham aprendió la lección y se convirtió entonces en un hombre agradecido todo el tiempo. Cuando Abraham fue y rescató a su sobrino Lot de los que los habían secuestrado,
Dice la palabra que Abraham venía con todo el botín y todo esto, y el sacerdote, el sumo sacerdote Melquisedec, salió y lo bendijo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue agradecido y dijo: aquí están los diezmos de todo. ¿Qué activó eso? El capítulo 15, mire usted, el capítulo 15 de Génesis. Dios le dice a Abraham, le dice Dios: no temas, yo soy de ahora en adelante tu escudo, y yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. No tengo tiempo para explicarle todo esto, va a haber alguna ocasión en que lo haga, pero con algunos con quienes tengo discipulado les he hablado sobre los 3 niveles de provisión que hay en el reino de Dios. Solo se los voy a mencionar. ¿Cuáles son esos niveles? El nivel de suficiencia. Esto es vivir al día. No hace falta, tengo lo suficiente, pero no me sobra. Ese es un nivel de provisión del reino. Abraham estaba en ese nivel mientras estuvo con su papá. Pero Dios le dijo: quiero moverte a otro nivel, porque quiero hacerte grande, quiero prosperarte. Y entonces Abraham, por su obediencia, se movió del nivel de suficiencia al nivel de abundancia. Anótelo. Él tenía lo suficiente, pero Dios quería que tuviera abundancia. Lo llama Abraham: obedece. Anótelo: la obediencia te mueve al nivel de abundancia. Aunque no lo crea, diga amén, porque algo va a activarse en usted. Pero ahora, cuando Abraham aprende la lección de los riesgos de la ingratitud, ahora Abraham, con su agradecimiento, se mueve a otro nivel. Entonces, guarda esto: la obediencia te mueve al nivel de la abundancia, pero el agradecimiento te mueve al nivel tercero, que se llama sobreabundancia. Hay 3, 4, 5, 10 que buscan esto. Sobreabundancia. Entonces tú puedes quedarte en tu nivel de suficiencia y tú dices: no, yo no soy codicioso, yo no quiero más, esto es suficiente, tengo mi comida, tengo vestido, esto es suficiente, me quedo allí. Está bien. Si quieres quedarte allí, quédate allí, esto no está mal. Pero si un día quieres moverte de la suficiencia a la abundancia, ya sabes que tienes que empezar a activar lo que se llama obediencia. Y si estando en la abundancia tú dices: pero yo quisiera sobreabundancia, eso no está malo. Porque Dios fue el que le dijo a Abraham: quiero prosperarte más. Él dice: Señor, pero yo tengo suficiente, lo que quiero es un hijo. Pues también te voy a dar un hijo, pero quiero darte más de lo que ahora tienes. ¿Lo tomaste? Suficiencia, abundancia, y que dije: sobreabundancia. La acción de gracias, porque es el punto. La acción de gracias te mueve hacia la abundancia. Vamos más. Las acciones de gracias, y aquí termino. Las acciones de gracias opera milagros. Las acciones de gracias opera milagros. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar a mucha gente que captó esta clave, este secreto, lo que sea, y aprendieron a ser agradecidos. Y eso trajo milagros a su vida. Jesús nos da el ejemplo. Mateo 15,
36, cuando había una gran necesidad para la gente, no para Jesús. La gente no tenía pan, no tenía alimento, estaban en un lugar desierto muy lejano. Había una crisis, ¿Y qué hace Jesús? Toma los 5 panes y los 2 peces que le llevaron. Era lo único que había entre toda esa multitud. No había más alimento porque hicieron una investigación y no había nadie más. Se había preparado solo ese niño que había llevado esa pequeña porción de comida. Pero esto se lo quitan de las manos al niño, se lo traen a Jesús, o quizá el niño, por ser niño, dijo, pues ahí está. Y lo traen a Jesús, pero ¿qué hizo Jesús primero? Dio gracias. Dio gracias. Mucha gente, por estar ansiosa por recibir más o por recibir otras cosas, no da gracias por lo que ya tiene. Y Jesús dice que dio gracias. Después de dar gracias, lo partió y después lo dio. ¿Y qué vino después de eso? Un milagro de multiplicación. Quizá la falta de acción de gracias está estorbando en la vida de algunos para que no reciban el milagro que necesitan en su salud, en su vida, en sus finanzas, en lo que sea, en su trabajo, en su negocio, en su empresa. La acción de gracias. En una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos, pero ¿qué dice la palabra? Solo uno de ellos regresó a dar gracias. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los otros? Si todos fueron sanados. Pero este hombre reconoció lo que ahora había recibido, dio gracias. ¿Y qué pasó? Fue movido a otro nivel. Y Jesús le dice, no solo has recibido tu sanidad, ahora te voy a dar, porque fuiste agradecido, te voy a dar también tu salvación. Y esa salvación incluye todo el futuro de este hombre. La acción de gracias opera milagros. Cuando Jesús se presentó a la tumba donde habían sepultado a su amigo Lázaro, antes que sucediera ese milagro, Jesús alzó los ojos al cielo y ¿qué dice la palabra? Dio gracias. Y dio gracias. La gratitud, el agradecimiento abre las puertas a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios está tu herencia. El agradecimiento te mueve a la bendición y prosperidad de Dios, el agradecimiento. Porque es muy práctico, muy fácil. Si tú le das a alguien algo y esa persona no te agradece, quizá dentro de un tiempo cuando esté en la misma necesidad y requiera algo de ti, no estés tan motivado a darle de nuevo, porque ni siquiera te agradeció. Y esto es lo mismo delante de Dios. Pero si esa persona constantemente te está agradeciendo y tú dices, pero si no fue nada, fue algo muy, muy simple, pero te dice, sí, pero gracias. Y cada vez que te ve, te agradece. Mañana cuando esté en alguna situación, tú vas a sentirte motivado a darle de nuevo. En el reino es así. Por eso la palabra dice que aquellos que no le dieron gracias, dice que Dios dijo, pues entonces ahora los entrego a que ustedes vivan su propia vida. Ahora ustedes vean cómo pueden solventar sus situaciones. El agradecimiento te promueve. El agradecimiento es
el fundamento para que vengan esos milagros a tu vida. Y voy a pedir